Hablando de la factura eléctrica, Bruselas ha pedido a los países miembros que rebajen o eliminen los impuestos de la luz para rebajar su precio. Además, insta a invertir en redes, a acelerar el despliegue de las renovables para abaratar el coste energético de industrias, hogares. Reconoce Bruselas que la energía cuesta en Europa más que en otras regiones del mundo y que esto nos resta competitividad industrial y, por supuesto, inflación en casa. ¿Por qué? ¿Qué nos pide la Unión Europea? Vamos a preguntárselo al experto en energía, director de Próxima Energía, Jorge Morales. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Qué cantidad de la factura eléctrica en un hogar son impuestos? Bueno, en impuestos directos, o sea, los que vemos realmente en la factura, porque luego por detrás, luego las empresas naturalmente pagan otros, pero hay dos impuestos. El impuesto especial de electricidad, que en este momento está en el 5,1%, y el IVA, que en este momento está en el tipo general, que es el 21%. Es decir, tenemos la suma de los dos, es algo más del 26% de la factura, son impuestos directos. Yo no soy un gran experto, más allá de que pago las facturas como cualquiera, pero eso es mucho, ¿no? Sí, y además lo que ha dicho Bruselas ayer es, oiga, tenemos un problema. Luego, efectivamente, dentro de la factura hay más cosas que se pueden asimilar a impuestos, aunque no son técnicamente impuestos, ¿no? Y luego, por supuesto, están los impuestos que pagan las empresas eléctricas, ¿no? Pero, insisto, lo que ha dicho Bruselas ayer es, oigan, Estados miembros, hay una competencia que siempre, por cierto, el gobierno español ha achacado a Bruselas históricamente, es decir, cuando decía que no podía bajar el IVA de la luz, decía, es que Bruselas no me deja. Bueno, pues ayer Bruselas dijo lo contrario. Les dijo a los Estados miembros, oigan, es que yo les dejo bajar el IVA, lo pueden dejar en el 5%. Recuerdo que el gobierno español, durante la crisis, lo peor de la crisis energética de la guerra de Ucrania, en 2022, lo que hizo es, primero lo bajó del 21 al 10 y luego del 10 al 5. Y así ha estado hasta el año pasado. El año pasado ya tuvimos algunos meses al 21 y otros meses al 10. ¿Vale? Pero estuvo en el 5 hasta 2023, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Bruselas ahora a todos los Estados miembros? Es decir, oiga, ustedes pueden bajar el IVA al 5, que yo no les voy a decir nada. Esto para empezar, esto es muy importante, porque del 21 al 5 ya hay una bajada del 16%, es muy importante. Y en segundo lugar, el impuesto especial de electricidad, que está en el 5,1, lo pueden bajar al 0,5. Esto también estuvo así en el peor momento de la crisis, es decir, que el gobierno ya tiene experiencia para hacerlo, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que está diciendo Bruselas es, oiga, solamente tocando los impuestos directos, usted puede bajar fácilmente el 20% de la factura de la luz. Claro, es que un 20% menos de la factura de la luz, Jorge, buenas noches, es muchísimo dinero para familias y para empresas y sobre todo porque no hay crecimiento económico sin energía barata. Por supuesto, Pilar, buenas noches. Y no solamente es un tema ya de familias y empresas de lo que cuesta, sino lo que está reconociendo la Unión Europea, que es que en otras zonas del mundo la luz es más barata. Entonces, claro, ¿qué ocurre? En otras zonas del mundo lo que pasa es que tienen gas. En Estados Unidos son exportadores de gas, ¿vale? En Rusia, por supuesto, también son exportadores de gas. Pero es que nosotros en la Unión Europea no tenemos gas. Noruega tiene gas, pero el resto de Europa no tiene gas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si no tenemos gas y resulta que encima nuestro recibo de la luz está vinculado al precio del gas, que esto es otra historia que también ha dicho ustedes ayer, han dicho, oigan, desvincúlenlo. Es decir, también España y Portugal esto dieron ejemplo también durante la crisis y crearon la llamada excepción ibérica, que luego se acabó eliminando. Bueno, pues lo que ha dicho ustedes también ayer es, oiga, eso que en el fondo es desvincular el precio del gas del precio de la luz, se puede exportar al resto de países de la Unión Europea, háganlo. Es decir, tiren de renovables, que es lo que realmente tenemos en todos sitios, incluido en Europa, por supuesto, dejen de depender del gas y eliminen cargas abusivas en el recibo para que realmente ese precio sea competitivo. Dejadme decir una cosa que es muy importante. Uh-huh. Fijaros que, me imagino que habréis oído durante estos últimos meses, que hay muchas empresas de datos que quieren venir a España. Sí, que en teoría consumen mucho, etcétera, etcétera. No, en teoría no, consumen muchísimo, sí. Muchísima energía, ¿vale? Todo esto de inteligencia artificial y todo esto tiene un consumo enorme de energía. ¿Y por qué están viniendo a España? Había esa pregunta, ¿por qué? Porque alguien podría decir, oiga, si nos estás diciendo tú mismo que te dedicas a esto, que en Estados Unidos es más barata la luz, ¿por qué no se van a California y quieren venir a España? Muy sencillo, porque aquí tenemos sol. Tenemos más sol que en ningún sitio. Tenemos más energía solar que en ningún sitio. Y ahora, a partir de primavera, habéis dicho efectivamente con la inflación que el precio de la luz se ha disparado durante el invierno, lo que están previendo los mercados de futuros para el mes de marzo, mes de abril, o sea, desde mañana, prácticamente es que los precios se hundan. ¿Por qué? Porque entra el sol. Cuando empieza a haber sol en España, los precios a mediodía, ojo, son negativos. Es decir, las empresas eléctricas pagan por producir electricidad. Esto lo hemos visto en abril del año pasado. No es una invención. Entonces, claro, lo que están haciendo los centros de datos es decir, oiga,
Si en 9 de cada 12 meses en España los precios son negativos, nos vamos allí. ¿Vale? Pero claro, lo que está diciendo la Unión Europea es, bueno, para hacer eso, para que las empresas vayan allí, tienen ustedes que, uno, poner más renovables y segundo, tienen que quitar impuestos, porque si no, al final, no van a venir. Claro. Y un tema que tiene que ver con lo anterior, claro, desde la energía, desde el gas hasta las renovables, capítulo nucleares. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, yo, mira, esta mañana en una televisión me han preguntado sobre este tema también y he dicho una cosa. Digo, mira, yo esto se está politizando mucho. Hay muchas opiniones de tipo de si nucleares sí, no, si son limpias, si no lo son y tal y cual. Como cuando éramos pequeños, ¿no? Sí, pero yo lo que echo de menos, de verdad, Ángel, es que se pongan los números aquí, de verdad, negro sobre blanco. El problema de las nucleares es un problema económico. O sea, el problema de las nucleares es que llevan ya 40 años funcionando y están cerca de su momento de desmantelamiento. ¿Se pueden prorrogar 10 o 20 años más? Sí, en algunos países lo han hecho, han llegado hasta 60. Pero el tema es que luego dejan una factura y esa factura que dejan es millonaria. No son 2 duros lo que cuesta desmantelar una central. El desmantelamiento de una central lleva del orden de 100 años físicamente hacerlo y luego los residuos son peligrosos. Los residuos radiactivos de alta actividad son peligrosos durante 10.000 años, Ángel. Hace 10.000 años nuestros congéneres estaban investigando lo que era echar una semilla en el suelo y ver que salía una planta. Esto es lo que se decía. Nosotros vamos a dejar un regalito a gente dentro de 10.000 años por este tema de energía. Entonces el problema es el coste de eso. Resulta que las empresas le están diciendo al gobierno, oiga, si usted me baja los impuestos, yo prolongo las centrales nucleares. Y el gobierno está diciendo, oiga, pero es que estos impuestos no son para construir hospitales. Estos impuestos son para dotar un fondo para luego desmantelar sus propias centrales. Entonces, yo lo que echo de menos es que, de verdad, entre las dos partes pongan los números encima de la mesa y digan, mire, cerrar las centrales nucleares cuestan 100.000 millones, vamos a poner. Y resulta que en el fondo hay 30.000. Entonces, ¿quién pone los 70.000 restantes? Vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces vamos a ver si hay que poner las centrales nucleares durante 10 años más y recaudar, digamos, ese dinero para poder cerrarlas o no. Pero de esto no se habla. Entonces yo creo que el debate, de verdad, es un debate falso, porque se nos está engañando, se nos está diciendo que es un tema político, ideológico, y en realidad, por detrás, lo que es un tema es meramente económico. En cualquier caso, el tema seguro que va a continuar, el debate energético, y no te digo nuclear también, y habrá más ocasiones de hablar más despacio. Jorge Morales, director de Próxima Energía, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Gracias. Beso, Jorge.